El tiempo retrocede, los secretos se desvelan. ¿Qué esconde la campanada invertida? Bienvenidos a Mystery Fiction, soy su anfitrión Santiago. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Me encanta escuchar a esta increíble comunidad. Vuestras opiniones hacen que este canal sea especial. Descubramos el misterio. Era una tarde lluviosa de jueves cuando comenzó el curioso asunto en Hensley Hall. Una noche tan empapada de agua y niebla que incluso los faroleros de Londres maldijeron su oficio. A las 8 en punto, el gran y antiguo reloj del salón de Hensley Hall, una ornamentada pieza eduardiana con una esfera de marfil puro y filigrana dorada, hizo sonar una serie de campanadas de lo más peculiar. Golpeó 8, pero al revés. Primero, 8 gongs lentos y sonoros, luego 7, 6, 5, hasta que terminó con un último y solitario sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte en toda la mansión. Momentos después, un grito hizo añicos el aire pesado. Cuando el personal de la casa y los residentes irrumpieron en el salón, encontraron a Sir Everard Hensley, una reliquia orgullosa de la antigua aristocracia inglesa, tirado sobre la alfombra, sin vida. Su rostro, normalmente rubicundo e imperioso, estaba congelado en un rictus de sorpresa, casi como si hubiera presenciado una verdad terrible e imposible en el mismo momento de su muerte. El doctor Grimstone, que había estado entre los primeros en llegar, se inclinó brevemente sobre el cadáver y lo declaró muerto antes de que el reloj del pie hubiera terminado de dar su extraño repique al revés. Ninguna señal de lucha estropeó la prístina habitación. Las pesadas ventanas francesas estaban cerradas con cerrojo desde dentro. La única puerta había estado firmemente cerrada hasta el momento en que sonó el grito. Sir Everard Hensley había estado solo, y sin embargo parecía que no estaba solo en absoluto. A la mañana siguiente, a pesar de las protestas de Lady Clarissa Hensley y de la bastante torpe policía local, se envió un discreto telegrama, urgente, muerte inexplicable, circunstancias extrañas, requiere máxima discreción. Por favor, venga inmediatamente. Hensley Hall, Sussex. El destinatario de esta misiva, un tal Hércules Poirot, estaba en ese momento disfrutando de un modesto desayuno en el Hotel Savoy, un perfecto huevo pasado por agua, 2 rebanadas de pan tostado delicadamente untado con mantequilla y una pequeña taza del mejor café belga. Cuando el botones entregó el sobre, Poirot arqueó una ceja con curiosidad. Con cuidadosa precisión cortó el papel y leyó el contenido, frunciendo los labios en una delicada O de interés. «Ah», murmuró, dejando su cuchara para huevos con aire decidido. «Un asunto de un reloj que da al revés, y una muerte de lo más antinatural. Mafoy Hastings es de lo más irregular». El capitán Arthur Hastings, que había estado hojeando las páginas de carreras con una expresión de satisfacción vacía, levantó la vista. «¿Crees que fue un asesinato?» Poirot se secó la comisura de la boca con una servilleta de lino impecable. «No nos apresuremos demasiado, mon ami. Puede que se trate de un asesinato. Pueden ser causas naturales, envueltas en una apariencia de drama. Pero el reloj me intriga. ¿Por qué un reloj debería dar marcha atrás en el mismo momento de la muerte? ¿Fallo mecánico?», sugirió Hastings. Poirot sonrió con indulgencia. «Mon cher, cuando un reloj se revela contra el tiempo, no suele ser una mera coincidencia. Es, como se dice, un mensaje, una señal. La pregunta es ¿para quién?». Dicho esto, Poirot se levantó de su asiento, se abotonó su inmaculada chaqueta gris y golpeó ligeramente con su bastón el suelo de mármol pulido. «Iremos a Sussex, Hastings. Hay travesuras en marcha en Hensley Hall». La extensa finca de Hensley Hall se encontraba a unos 48 kilómetros al sur de Londres,
en la ondulada campiña de Sussex. La casa, un imponente edificio de piedra con paredes cubiertas de hiedra y una atmósfera melancólica, había sido en su día el orgullo de los antepasados de Sir Everard. Pero ahora, el tiempo y las dificultades económicas habían erosionado su grandeza, y un aire de elegancia marchita la envolvía como un sudario. Poirot y Hastings llegaron poco después del mediodía, recibidos por un rígido mayordomo llamado Merryweather, cuya expresión sugería que el mero acto de recibir invitados podría provocar una apoplejía. Lady Clarissa Hensley, una mujer delgada con cabello gris hierro y labio superior rígido que podría haber resistido el asedio de Troya, los recibió en la biblioteca. A pesar de la tragedia, parecía mucho más preocupada por el decoro que por el dolor. «Es espantoso, Monsieur Poirot», dijo con las manos fuertemente cruzadas sobre el regazo. «Simplemente espantoso. Sir Everard no tenía enemigos, ninguno en absoluto. Estamos muy ansiosos por evitar la publicidad». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «Puede confiar en mi discreción, señora. Dígame, por favor, ¿quién estaba presente en la casa la noche de la muerte?» Lady Clarissa los enumeró con precisión precisa. Dr. Grimstone, el médico local y viejo amigo de la familia. Señorita, Daphne Hensley, sobrina de Sir Everard y única heredera restante. Sir Roger Felton, el administrador de la finca, un hombre de modales enérgicos y sensibilidad austera. Y ahora Cecily Marsh, la compañera viuda de Lady Clarissa. Merryweather, el mayordomo, y un pequeño personal de sirvientes. Poirot tomó nota mental. Un círculo cerrado. Habría que interrogar a cada alma de la casa, y con cuidado. ¿Y usted misma, señora?», preguntó Poirot amablemente. Lady Clarissa se puso rígida. «Estaba en mi habitación leyendo. Escuché el timbre del reloj de manera muy peculiar, y luego el grito de Daphne». Poirot asintió pensativo. «Me gustaría, si me lo permiten, ver el reloj». El salón era enorme y estaba cargado del olor a madera pulida y terciopelo envejecido. En el centro, como si juzgara todo el asunto, estaba el reloj. Una figura alta y ceñuda, vestida de caoba oscura, con la esfera ligeramente agrietada en el borde de la esfera de marfil. Poirot se acercó a él con reverencia, con las yemas de los dedos juntas. «Observa, Hastings», dijo en voz baja. La manecilla del tiempo retrocedió, pero solo por un breve momento. ¿Un accidente mecánico o un acto deliberado? Se inclinó y miró el funcionamiento a través del pequeño panel de cristal del frente. Observó que algo había sido alterado. Un ligero arañazo en la carcasa de latón, una pequeña desalineación de los engranajes. Hastings se movió torpemente. «Oiga, Poirot, ¿qué significa?» Poirot se enderezó, con los ojos brillantes. «Significa, mon ami, que alguien deseaba enviar un mensaje tan extraño, tan imposible, que desconcertaría a todos los que lo presenciaran. Un mensaje, al revés». Miró hacia la puerta, donde la familia esperaba con impaciencia oculta. «Ven, Hastings, reunamos a los sospechosos. Hay mucho que aprender y, según tengo entendido, ya hay mucho que está oculto». Se golpeó ligeramente la sien con el dedo índice. Las pequeñas células grises están más ansiosas por comenzar su trabajo. La familia se reunió en el más pequeño de los dos salones de Hensley Hall, un salón sombrío con paneles de roble cuyo aire de desvaída gentileza solo era comparable con las expresiones tensas de quienes estaban dentro. Poirot entró el Lumbericindus último y se detuvo un momento en la puerta para contemplar la escena, sin que a sus penetrantes ojos se les escapara nada. Lady Clarissa Hensley estaba sentada rígidamente en un sillón de orejas, agarrando un pañuelo de encaje.
A su lado, la señora Cecily Marsh, regordeta, de rostro agradable y claramente angustiada, murmuraba tonterías tranquilizadoras. La señorita Daphne Hensley estaba de pie cerca de la chimenea, alta y angulosa, una mujer de unos 25 años, con una energía inquieta y quebradiza que se revelaba en el incesante golpeteo de una zapatilla contra el hogar de piedra. Al otro lado de la habitación, Roger Felton se apoyaba en un aparador, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, con arrugas indescifrables. El doctor Grimstone, un hombre fibroso y de mirada penetrante, de mediana edad, se repanchingaba junto a la ventana, observando a Poirot con leve curiosidad. Merryweather, el mayordomo, permanecía discretamente junto a la puerta, la viva imagen de la desaprobación silenciosa. Poirot se aclaró la garganta con delicadeza. «Señoras, señores, les agradezco su cooperación. Seré breve. Solo intento establecer los hechos tal como ocurrieron la noche de la muerte de Sir Everard». Nadie habló. Poirot se acercó al centro de la habitación con pasos medidos. «Tal vez comencemos con la señorita Hensley. Mademoiselle, usted fue la primera en dar la alarma. ¿Tengo entendido?» Daphne levantó la barbilla y se retorció nerviosamente las manos bajo la falda. «Sí, Monsieur Poirot. Oí el reloj, ese ruido espantoso, y luego un ruido sordo. Corrí al salón y encontré al tío Everard en el suelo. Él no se movía. Grité». Poirot asintió con simpatía. «¿Y antes de eso, habías hablado con Sir Everard esa noche?» Ella dudó. «Solo brevemente durante la cena. Parecía distraído. Se retiró temprano al salón después de la comida. Dijo que deseaba estar solo. ¿Parecía mal?» «No». Ella frunció el ceño. «Simplemente cansado y tal vez un poco preocupado». Poirot archivó los detalles. Se volvió hacia Lady Clarissa. «Señora, ¿estaba usted en sus aposentos?» «Lo estaba», dijo rígidamente, leyendo. «Escuché el reloj y el grito, nada más». Poirot inclinó la cabeza. «¿Y usted, señora Marsh?» El compañero se agitó. Yo también me había acostado temprano. Un dolor de cabeza espantoso, ¿comprendes? Tomé algunos polvos y me fui directamente a la cama». Poirot le permitió asentir levemente antes de dirigirse al doctor Grimstone. «Señor doctor, ¿fue usted el primero en examinar a Sir Everard?» «Sí», dijo Grimstone secamente. «Estaba en la biblioteca cuando escuché la conmoción. Entré corriendo y encontré a Sir Everard ya muerto. No había signos de violencia. No había armas. Sospeché de inmediato que tenía insuficiencia cardíaca». «¿Aún no tienes antecedentes de enfermedad cardíaca?» Grimstone se encogió de hombros. «No hay ninguno registrado, pero no era un hombre joven y el estrés puede ser fatal». Los labios de Poirot se torcieron levemente. «Estrés, doctor. ¿Qué causa el estrés?» Los ojos de Grimstone brillaron. «Eso tendrá que descubrirlo usted mismo, señor Poirot». Finalmente, Poirot se volvió hacia Roger Felton. «Monsieur Felton, el administrador de la finca». «¿Dónde? ¿Estaba usted?» La voz de Felton era seca. «En mi oficina, trabajando en las cuentas del patrimonio. Escuché el grito y vine corriendo como los demás». Poirot lo estudió pensativamente. «¿Y cuál era, señor, la situación financiera de la finca?» La boca de Felton se apretó. «Pobre, muy pobre. Sir Everard había estado discutiendo la venta de partes del terreno para consternación de Lady Clarissa». Lady Clarissa se puso rígida, pero no dijo nada. «Ah», dijo Poirot con entusiasmo, «una casa dividida por dinero. Es una situación muy propicia para la desgracia». La atmósfera en la habitación se erizó sutilmente. Poirot se arregló los puños.
Merci a todos ustedes. Desearía hablar con cada uno de ustedes en privado por turno. Pero ya tengo la sensación, se tocó ligeramente la frente, de que la verdad, ella se esconde entre ustedes. Y Poirot él la encontrará. Sonrió benignamente, y al fondo el reloj de pie, con las manecillas ahora congeladas a las 8, pareció casi estremecerse en el silencio. Una vez que la reunión se dispersó, Poirot pidió que cada miembro de 1900 la casa lo atendiera en privado en la biblioteca, una habitación impregnada del olor a cuero viejo y madera húmeda. Era en muchos sentidos el corazón de Hensley Hall, un escenario apropiado para la delicada danza de preguntas que estaba a punto de desarrollarse. Sentado precisamente en el centro de un desgastado sofá de cuero, con las manos entrelazadas, bajo la barbilla, Poirot esperaba a su primer visitante con la paciente quietud de un hombre que sabía que las prisas eran enemigas de la verdad. La puerta se abrió con un chirrido. Señorita Daphne Hensley. Entró, sus movimientos bruscos y económicos, traicionando la energía nerviosa que se esforzaba por ocultar. Se sentó en el borde de una silla frente a Poirot. «Está usted nerviosa, señorita», observó amablemente. «Es natural». Ella se sonrojó. «Quiero ayudar, Monsieur Poirot. Es solo que... no sé qué espera que le diga». Poirot sonrió tranquilizadoramente. «Solo la verdad, señorita. Siempre es suficiente», comenzó suavemente. «Hábleme de Sir Everard. En los últimos días parecía preocupado». Daphne dudó. Él... sí, lo había hecho. No quiso decir por qué, pero estaba preocupado, distraído. Incluso le gritó a Merryweather una vez, lo cual no era propio de él, y su relación con el resto de la casa. «Cortés pero distante», dijo, «especialmente con Lady Clarissa. Últimamente discutían más a menudo. Sobre la propiedad, creo». Poirot inclinó la cabeza. «¿Problemas de dinero?» Daphne se encogió de hombros con impotencia. «No es ningún secreto que Hensley Hall es caro de mantener. El tío Everard estaba orgulloso, pero la realidad lo estaba alcanzando. Y usted, señorita, usted es su heredera, ¿no?» Daphne parecía incómoda. «Supongo que sí. Quiero decir, puedo heredar, sí. ¿Pero no lo desearías tan pronto?» Ella le lanzó una mirada afligida. «Por supuesto que no». Poirot la miró un momento más y luego la despidió con un gesto cortés. «Merci, mademoiselle. Ha sido de gran ayuda». Luego vino Roger Felton, el administrador de la finca, todo líneas rígidas y tensión reprimida. Entró rápidamente, con los brazos cruzados a la espalda como un soldado esperando órdenes. «Siéntese, señor», dijo Poirot suavemente. «Hablemos de Sir Everard». Felton se sentó, con la postura erguida. «Sirví lealmente a Sir Everard durante 10 años. No estuvimos de acuerdo en algunos temas, pero nunca hubo animosidad personal. ¿No estás de acuerdo sobre la gestión del patrimonio?», admitió Felton. «Sir Everard se aferró a las viejas costumbres. Creía que necesitábamos modernizarnos, vender tierras no rentables y diversificarnos. Él se resistió hasta hace poco. Recientemente, la boca de Felton se torció. En las últimas semanas finalmente parecía dispuesto a tomar decisiones difíciles. Incluso me encargó que preparara los documentos para la venta de varios paquetes». Poirot juntó los dedos pensativamente. Un cambio de opinión interesante. «¿Y estos paquetes valiosos?» «Extremadamente. Terreno excelente cerca del río. Los desarrolladores lo han estado buscando durante años». «¿Y quién se opuso a estas ventas?» Los ojos de Felton parpadearon. «Lady Clarissa. Lo consideraba un sacrilegio». Poirot esbozó una leve sonrisa. «En efecto, las emociones son intensas cuando se trata de familia y legado». Felton se levantó rígido cuando lo despidieron,
con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Señora Cecily Marsh fue la siguiente, una mujer redonda y agitada cuyos nervios parecían perpetuamente al borde del colapso. Se secó la frente con un pañuelo, se de encaje mientras se sentaba en la silla frente a Poirot. «Señora», dijo Poirot amablemente, «dígame, la noche de la muerte de Sir Everard, ¿se retiró temprano?» «Oh, sí», dijo con voz temblorosa. «Qué dolor de cabeza tan terrible. Tomé un polvo y me fui directamente a mi habitación. ¿Escuchaste algo inusual antes de que sonara el reloj?» La señora Marsh sacudió la cabeza con vehemencia. «No, no, solo ese repique horrible. Me despertó de un sueño. Yo pensé que debía estar soñando». Poirot la miró con dulzura. ¿Parecía Sir Everard preocupado últimamente? Ella se retorció las manos. «Oh, muchísimo. Había cartas, misteriosas, letras». Ella se inclinó hacia adelante con aire de conspiración. «Vi a Merryweather entregar varios sobres a Sir Everard durante los últimos 15 días. Gruesos. Siempre palidecía después de leerlos». El interés de Poirot se agudizó. «¿Y las cartas? ¿Qué fue de ellas?» «No lo sé». «Los...» mantuvo cerca, muy reservado. Poirot lo observó con atención. Un nuevo elemento entró en escena, una correspondencia privada que había inquietado a la víctima. «Merci, señora. Ha sido usted muy esclarecedora». El doctor Grimstone lo siguió. Entró tranquilamente en la biblioteca con aire de clínico distanciamiento y se sentó sin ser invitado. «¿Tiene preguntas, Poirot?», dijo enérgicamente. «Pero, naturalmente, doctor. ¿Fue usted el primero en llegar al lugar?» «En segundo lugar. Daphne fue la primera. Examiné el cuerpo casi de inmediato». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame con precisión, doctor. En su opinión profesional, ¿qué causó la muerte de Sir Everard?» Grimstone vaciló por primera vez. «Di la causa como insuficiencia cardíaca. La verdad es que sin una autopsia no puedo estar seguro». «¿Recomiendas o no?» Los labios de Grimstone se apretaron. «Sí. Las circunstancias son peculiares». Poirot reflexionó. «¿Sir Everard no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca?» «Ninguno documentado. Pero eso significa poco. Muchos casos no se diagnostican». «¿Y el reloj, doctor?» «Las extrañas campanadas». Grimstone se encogió de hombros. «Una falla mecánica. Es una tontería supersticiosa leerle significado». Poirot sonrió levemente. «Sin embargo, la mente, doctor, a menudo organiza los acontecimientos con un arte deliberado». Grimstone soltó un gruñido escéptico y se levantó. «Llámame si necesitas algo más, Poirot». «Lo haré», dijo Poirot suavemente mirándolo partir. Finalmente Merryweather, el mayordomo, se presentó tan grave y digno como un juez. Él permaneció de pie. «Merryweather», dijo Poirot con suavidad, «tengo entendido que recientemente le entregó cartas a Sir Everard». Las cejas del mayordomo se fruncen. «Sí, señor. Varios de Londres. No sé de quién». «Sir Everard, ¿estaba perturbado por ellos?» Una pausa. «Él estaba desafectado. Me ordenó que me fuera inmediatamente después de entregárselos. ¿Viste algún nombre?» «No, señor. Tengo como regla no entrometerse nunca». Poirot asintió con aprobación. «Una filosofía admirable». Merryweather permaneció impasible. «Una última pregunta, Merryweather. La noche de la muerte de Sir Everard, ¿vio u oyó algo inusual?» Otra pausa. Una ligera vacilación. «Escuché pasos, justo después de que el reloj comenzara a sonar». «¿Pasos?» «Sí, señor. En el pasillo fuera del salón». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Y viste a alguien?» «No, señor. Solo el sonido». Poirot no insistió más. Merryweather hizo una rígida reverencia y se retiró.
Cuando el último sospechoso se hubo marchado, Hastings, que había estado acechando junto a la estantería tratando de pasar desapercibido, estalló. «¿Y bien, Poirot? ¿Algo claro?» «Poirot?» Se atusó el bigote pensativo. «Mon ami», dijo por fin, «cada una de estas buenas personas lleva una máscara tejida de deber, afecto, miedo o culpa. Ya veo que los patrones comienzan a surgir, pero son débiles. Y el reloj Hastings, el reloj que dio la vuelta al revés, señala algo realmente extraño». Se levantó y dio unos pasos lentos. No hubo ningún robo. No hubo señales de violencia. Sin embargo, un hombre está muerto, y alguien aquí sabe por qué. Se volvió con los ojos brillantes. Y Poirot también lo sabrá, antes de que el reloj vuelva a sonar. La niebla de la mañana todavía se aferraba a los terrenos de Hensley Hall cuando Hércules Poirot reanudó sus investigaciones. El desayuno fue un asunto tranquilo. Cada miembro de la casa se lanzaba miradas cautelosas, como si sospechara que la traición podría acechar detrás de la sonrisa más inocente. Poirot observó atentamente esta dinámica, mientras sus pequeñas células grises se agitaban con interés. Fue mientras tomaba una segunda taza de té inglés suave, lamentable pero necesario, que el primer hilo se soltó. Hastings, sentado a su lado, se inclinó con gesto conspirador. «He estado pensando, Poirot, en Merryweather y esos pasos que escuchó. ¿Qué pasaría si viera algo, alguien, pero decidiera guardar silencio?» Poirot enarcó una ceja con delicadeza. «Una posibilidad, mon ami, pero consideré. Un hombre que se enorgullece de su discreción puede dudar en acusar sin certeza. No, Merryweather escuchó algo, pero aún tenemos que determinar si se conecta directamente con el crimen». Su conversación fue interrumpida por la llegada de Roger Felton, con un aspecto inusualmente desaliñado. Tenía la corbata torcida y tenía manchas bajo los ojos. «Me pregunto si podría hablar con usted, Monsieur Poirot», dijo con la voz tensa. Poirot señaló amablemente el salón. Hastings lo siguió discretamente. Curioso. Una vez que se cerró la puerta, Felton se giró abruptamente. «No pude dormir anoche. Seguí pensando. Hay algo que debería decirte». Poirot inclinó la cabeza. «Hable libremente, señor». Felton vaciló y luego soltó. «Daphne, señorita Hensley, ella no es tan inocente como parece». La expresión de Poirot permaneció serena, invitando a más explicaciones. Sir Everard estaba planeando cambiar su testamento, dijo Felton con gravedad. «Él me lo dijo el día antes de morir. Tenía la intención de desheredar a Daphne a menos que ella aceptara casarse, ¿cómo decirlo de manera más ventajosa?». Poirot dejó que su sorpresa se reflejara en un ligero agrandamiento de sus ojos. «En efecto, señor, y esta información casi cómo la obtuvo. Me llamaron al estudio. Sir Everard confió en mí después de una acalorada discusión con Daphne. Dijo que no permitiría que se desperdiciara el nombre de la familia. Bueno, no nombró a nadie, pero dio a entender que ella había formado un vínculo debajo de su posición». Poirot juntó las yemas de los dedos. «¿Y cree que la señorita Daphne tenía motivos para temer la desheredación?». Felton asintió bruscamente. «Razón suficiente para actuar precipitadamente». Poirot murmuró algo evasivo, dio las gracias a Felton y lo despidió. Tan pronto como se cerró la puerta, Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Eso es todo, Poirot. Daphne, un motivo claro. Si estaba a punto de perder su herencia, entonces ella pudo haber estado lo suficientemente desesperada como para actuar». Poirot terminó suavemente. Se levantó y caminó hacia la chimenea, inspeccionando la colección de fotografías enmarcadas en plata que había sobre la repisa. «Sí, Hastings, es un motivo. Pero recuerda», se giró sonriendo levemente, «el motivo es solo una pata del trípode.
La oportunidad y los medios deben acompañarlo. Pero ella estaba allí, protestó Hastings, cerca del salón. Encontró el cuerpo. Así es. ¿Conveniente o inconveniente? Debemos preguntar. ¿Desearía el verdadero culpable ser descubierto tan rápidamente? Hastings frunció el ceño. Poirot, mientras tanto, seleccionó una fotografía concreta de la repisa de la chimenea y la examinó. Representaba a Sir Everard, más joven pero aún severo, de pie con orgullo entre una Daphne adolescente y una mujer que debía haber sido su madre, fallecida hacía mucho tiempo. Los ojos de Poirot se suavizaron momentáneamente. «Lazos familiares, Hastings», dijo en voz baja. «Son fuertes, pero a veces también estrangulan». Más tarde esa mañana, Poirot solicitó una conversación privada con la señorita Daphne Hensley. Llegó puntualmente, visiblemente tensa y con las manos apretadas a los costados. «Señorita Hensley», dijo Poirot suavemente, «hay rumores feos, de que su relación con Sir Everard era tensa». Los ojos de Daphne brillaron. «Era un tirano. Quería controlar todo lo que yo hacía, incluso a quien pudiera amar». Poirot le hizo un gesto para que se sentara. «Dígame, mademoiselle, ¿Sir Everard la amenazó con desheredarla?» Daphne vaciló, y luego asintió con rigidez. «Dijo que me abandonaría a menos que me casara con alguien adecuado, como si el amor fuera una transacción. ¿Y usted, mademoiselle, tenía usted algún vínculo?» Ella se sonrojó profundamente. «Sí, a Peter Mallory. Es el hijo de un abogado, no tiene título, pero es un buen hombre». Poirot hizo un ruidito, pensativo. Y Sir Everard se opuso. Furiamente, dijo con amargura. Dijo que preferiría verme sin un centavo que casada con alguien común. ¿Discutiste con él la noche de su muerte? Sus manos retorcieron el pañuelo que tenía en el regazo. «No», dijo después de una pausa. «No habíamos hablado desde la cena». Poirot la observó atentamente. «¿Y aún así estaba cerca cuando murió?» Yo estaba escribiendo cartas en la sala de la mañana», dijo, «cuando escuché el timbre del reloj. Tan extraño. Corrí». Poirot la estudió. Había genuina angustia en su voz, pero debajo había dureza, una obstinación. «Gracias, señorita. Eso es todo por ahora». Cuando Daphne se hubo marchado, Hastings miró triunfalmente a Poirot. «Ahí lo tienes. Motivo, oportunidad, proximidad». Poirot sonrió con benevolencia. «Es usted un modelo de deducción lógica, Hastings. Sin embargo, ¿no todavía?» La sonrisa de Poirot se hizo más amplia. «Está todo muy bien». Caminó lentamente por la habitación. «Piénselo, Hastings. Si Daphne hubiera planeado tal crimen, ¿se habría asegurado de ser la primera en descubrir el cuerpo? ¿No habría tratado de distanciarse? Pero las emociones, incluso las emociones», interrumpió Poirot, «obedecen ciertos patrones. Y aquí el patrón es contradictorio». Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia la ventana, donde la niebla finalmente comenzaba a disiparse. «No, Hastings. Creo que la señorita Daphne tiene secretos, sí, pero quizá no el secreto del asesinato». Hastings parecía abatido. Poirot le dio unas palmaditas amables en el brazo. «Ánimo, mon ami. La pista falsa es muy valiosa. Nos muestra dónde está la verdad, no guiándonos así más cerca de donde debe estar». Se giró y su expresión se agudizó. «Y ahora creo que es hora de inspeccionar el salón más de cerca. Porque una cosa pequeña, una cosa muy pequeña, me preocupa mucho». El examen que hizo Poirot del salón fue exhaustivo. Se movía con gracia felina, sin tocar nada, sin pensarlo detenidamente, y su mirada se fijaba en detalles que otros pasarían por alto. Por fin, se detuvo ante el alto reloj de pie. «Señor Merriweather», llamó.
El mayordomo apareció en silencio como una sombra conjurada. Poirot señaló el reloj. ¿Quién da cuerda a este reloj, señor? Sí, señor, dijo Merryweather, todos los domingos por la mañana. Y fue reparado. Recientemente. Merryweather vaciló. Hace 3 meses, señor, por el señor Clench en el pueblo. Poirot asintió pensativamente. ¿Y alguna vez se ha portado mal antes? Nunca, señor. La mirada de Poirot se detuvo en la esfera del reloj. Es extraño, entonces, que elija el mismo momento de la muerte de Sir Everard para realizar un truco. Se volvió hacia Hastings. ¿Lo ves, mon ami? Cuando la maquinaria del tiempo se altera no es un accidente. Alguien intervino. Hastings frunció el ceño. ¿Pero por qué, Poirot? ¿Qué podría lograr un timbre al revés? Poirot sonrió levemente. Confusión, Hastings. Retraso. Una señal o una distracción. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de la confusión? Se golpeó la sien con el dedo, y creo que sé dónde buscar a continuación. Esa misma tarde, Hércules Poirot convocó una segunda reunión, más informal, en el invernadero. Una habitación llena de luz tenue, extensos helechos y el polvoriento aroma de viejas orquídeas. Era un ambiente diseñado para la comodidad, para la bajada de defensas. Poirot sabía que las verdades que buscaba surgirían no mediante un interrogatorio, sino mediante una cuidadosa observación del alma humana bajo presión. Una a una se reunieron las figuras clave de Hensley Hall. Lady Clarissa, rígida como una escultura. Daphne, cautelosa e inquieta. Roger Felton, aparentemente sereno, pero con un tic debajo del ojo izquierdo. La señora Cecily Marsh, cuyas manos regordetas temblaban mientras se servía té. Dr. Grimstone, casual pero alerta, y Merryweather, de pie en silencio detrás de una maceta con una palmera. Hastings permaneció cerca de la puerta, vigilante y preparado. Poirot, mientras tanto, actuaba como anfitrión con una ligereza que ocultaba los cálculos que se hacían sin cesar tras su expresión serena. «Mesdames et messieurs», comenzó, su voz suave como el terciopelo, «permítanme agradecerles su paciencia. Estas preguntas son muy tediosas, n'est-ce pas? Pero necesarias. El reloj que dio la vuelta al revés. Me intriga mucho. Un acontecimiento así, tan simbólico, tan deliberado». Un murmullo recorrió el grupo. Poirot continuó, seleccionando un pequeño pastelillo de la bandeja de té. ¿Quizás fue una advertencia? ¿O quizás una confesión? Miró fijamente a Lady Clarissa, que se puso rígida casi imperceptiblemente. La señora Marsh dejó escapar una risa nerviosa. «¿Una confesión, Monsieur Poirot? Eso es bastante dramático. Pero la vida», dijo Poirot con un guiño, «es muy dramática, señora». Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara. «Y sin embargo me pregunto, ¿qué habría querido confesar Sir Everard?» Un silencio largo y quebradizo. Hastings se movió inquieto. Poirot se volvió ligeramente y estudió cada rostro uno por uno. «Lady Clarissa, ¿Sir Everard compartió con usted alguna preocupación particular en las últimas semanas?» Presionó sus labios formando una fina línea. «Nada inusual. Ni siquiera preocupaciones financieras. Un destello de algo. Ira, miedo». Cruzó sus rasgos antes de recomponerse. Mencionó dificultades, pero nada más allá de lo que todos ya sabíamos. «¿Y usted, señor Felton?», dijo Poirot, moviendo la mirada bruscamente. Felton se enderezó. «Hablamos de asuntos inmobiliarios. Sí, tenía la intención de vender un terreno». «¿Para disgusto de quién?». Lady Clarissa se sonrojó. «Esto es absurdo. Todas teníamos nuestras opiniones. Nadie cometería violencia por una diferencia de opinión». Poirot sonrió amablemente. «Por supuesto, señora. Sin embargo, las emociones pueden ser intensas».
Se volvió hacia la señora Marsh. Señora, usted mencionó dolores de cabeza la noche de la muerte de Sir Everard. ¿Se siente usted tan afligida a menudo? Ella parpadeó rápidamente. No, señor. Solo cuando estoy bajo tensión. Poirot asintió con simpatía. ¿Y usted, doctor Grimstone, está seguro de la causa de su muerte? Grimstone se encogió de hombros. Tan seguro como se puede estar sin una autopsia. En efecto. Poirot juntó los dedos. Dígame, doctor, si alguien deseara la muerte de Sir Everard, pero para que pareciera natural, ¿qué método elegiría? La pregunta cayó como una piedra en el estanque del silencio. Grimstone sonrió tensamente. Hay muchos venenos sutiles. La digital, por ejemplo, extraída de la dedalera. Es bastante fácil de inducir insuficiencia cardíaca sin sospecha inmediata. Poirot inclinó la cabeza. Muy instructivo. Tomó un sorbo de té y luego comentó casualmente. Es curioso, ¿no es así? Que el mismo día en que Sir Everard pretendía hacer cambios importantes en su testamento, muera. De nuevo la onda de tensión. La mirada de Poirot se agudizó. Y aún más curioso, continuó, que alguien haya manipulado el reloj del pie para que sonara al revés. Una distracción elaborada diseñada, tal vez, para confundir la hora de la muerte o para inquietar a los testigos. Lady Clarissa dejó su taza de té con un sonajero. «Esto es una tontería. ¿Lo es, señora?» Poirot se levantó y atravesó la habitación unos pasos, con las manos entrelazadas a la espalda. Alguien aquí temía lo que haría Sir Everard. Temía perder algo. Tierra, dinero, posición. Se giró de repente y su voz adquirió una cadencia baja, casi hipnótica. El miedo hace que la gente actúe, a veces de manera tonta, a veces de manera inteligente, siempre de manera reveladora. Dejó las palabras en el aire. La señora Marsh estaba pálida y se llevaba la mano a la garganta. El pie de Felton golpeaba la alfombra con un ritmo irregular. Daphne miró al suelo y se mordió el labio. Lady Clarissa la miró desafiante. Grimstone se quedó holgazaneando, demasiado informal. Poirot dejó que el silencio se prolongara insoportablemente antes de sonreír cálidamente. «Pero perdóname, Mesa Miss, soy un hombrecito tonto, ¿no? Siempre imaginando intrigas donde no las hay». Hubo una exhalación colectiva. «Pero aún así», añadió Poirot con ligereza, «uno siempre debe escuchar con atención». Después de que se disolvió la reunión, Poirot y Hastings se retiraron una vez más a la biblioteca. «¿Y bien, Poirot?», preguntó Hastings. «¿Viste algo?». Poirot se rió entre dientes. «Mon ami, me dijeron todo». Hastings parpadeó. «Pero nadie dijo nada». «Precisamente», dijo Poirot, golpeándose la frente. «No siempre es lo que se dice, es lo que no se dice, lo que se implica, lo que se revela en un abrir y cerrar de ojos, en el temblor de una mano». Se sentó pensativo. «Lady Clarissa está orgullosa, protectora del legado de la propiedad». «Felton», intervino Hastings, «ve una oportunidad», finalizó Poirot, «pero no es tonto. Un asesinato cruel no le serviría. Necesita legitimidad». «¿Y la señora Marsh?». Poirot sonrió levemente. «Ella teme el escándalo, teme la pobreza, pero también teme algo más, algo específico». «¿Y Grimstone?». «Un hombre que sabe más de lo que dice. Siempre es un peligro». Hastings meneó la cabeza desconcertado. «Entonces, ¿quién es Poirot?». Poirot se reclinó, con las manos entrelazadas. Sams, el reloj fue alterado no solo para confundir, sino para crear un momento preciso de distracción. Y hay uno entre ellos que necesitaba desesperadamente esa distracción. ¿Para hacer qué? Los ojos de Poirot brillaron. «Esa, Hastings, es la siguiente pregunta. Pero primero,
Se levantó y se alisó meticulosamente la chaqueta. Primero debemos buscar el eslabón perdido, las letras. ¿Las cartas? Poirot asintió con gravedad. La misteriosa correspondencia que angustió a Sir Everard. Si encontramos las cartas, encontraremos la verdad. ¿Y si se han ido? Poirot sonrió. Entonces descubriremos quiénes querían más que se fueran. Le dio una ligera palmada a Hastings en el hombro. Vamos, mon ami, el juego, ella está en marcha. Hensley Hall dormía bajo un espeso manto de niebla esa noche, y los árboles que bordeaban el camino eran poco más que siluetas fantasmales en la penumbra, cada vez más espesa. Dentro de la casa, a pesar de las palabras tranquilizadoras y la conducta cortés de Poirot, la tensión era eléctrica. Todo el mundo parecía estar esperando que sucediera algo, y cuando sucedió, fue rápido e impactante. Fue Merryweather, el mayordomo, quien lo descubrió. Poirot y Hastings estaban en el salón discutiendo las peculiaridades de las campanadas del reloj invertidas, cuando el mayordomo, habitualmente una figura de calma imperturbable, irrumpió sin llamar, con el rostro de un gris enfermizo. «Señor», jadeó, «la caja fuerte, en el estudio de Sir Everard. La han asaltado». Poirot se levantó inmediatamente con movimientos tan precisos y gráciles como los de un gato. «Muéstrame». El estudio era una habitación estrecha, revestida de madera y repleta de volúmenes, de tomos jurídicos e historias de la nobleza inglesa. En el rincón más alejado, la caja fuerte, una robusta construcción eduardiana, estaba abierta y la puerta colgaba torpemente de bisagras rotas. Hastings emitió un silbido bajo. Apertura forzada. Alguien sabía lo que quería. Poirot no dijo nada al principio. Se acercó lentamente, examinando los bordes de la caja fuerte, los papeles esparcidos, las señales de violación apresurada. Se arrodilló con cuidado, inspeccionando el suelo. Sin delicadeza, murmuró. Un ataque crudo, hecho con urgencia y miedo. Merryweather rondaba junto a la puerta. Nunca había sucedido algo así en el salón, señor. No en mis tiempos. Poirot asintió distraídamente. Dígame, Merryweather, ¿quién tuvo acceso al estudio? La frente del mayordomo se arrugó. Sir Everard, por supuesto. Y a veces Lady Clarissa. El señor Felton también tenía una llave. Y ahora, dijo Poirot en voz baja, debemos descubrir qué se han llevado. Se acercó al escritorio, abriendo cajones con delicada precisión. Encontró libros de contabilidad, cartas personales, documentos de sucesiones, todo desordenado. Hastings rebuscó entre un fajo de facturas. «Cosas de rutina sobre el patrimonio», murmuró Hastings. «Deudas, valoraciones, reparaciones, nada. Interesante». La mano de Poirot se cerró sobre una pequeña caja de madera, metida apresuradamente debajo de un fajo de papeles. Lo sacó con cuidado. Dentro había varios sobres, gruesos y pesados, con la dirección escrita en una letra desconocida. Cada uno de ellos llevaba la débil marca de agua de un bufete de abogados de Londres. «Ah», dijo Poirot, su voz casi un susurro de satisfacción. «Las letras». Pero mientras los hojeaba, su expresión se oscureció. Faltaban varios sobres, arrancados toscamente, dejando bordes irregulares donde antes el paquete había estado cuidadosamente ordenado. Hastings se inclinó sobre su hombro. «Se llevaron a algunos, pero no a todos». «Efectivamente, Hastings, se llevaron los que importaban». Poirot se levantó y cerró la caja de golpe. «Y ahora, mon ami, la pregunta se vuelve muy simple. ¿Quién tenía la mayor necesidad de eliminar esas cartas y por qué?» A media mañana, Poirot había convocado a la familia una vez más, esta vez al largo comedor, con sus pesadas cortinas corridas para protegerse de la niebla que se arrastraba. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, con
La caja de cartas recuperadas ante él como prueba en un tribunal de justicia. Anoche, comenzó, se cometió un delito, una intrusión, un robo, una profanación de los asuntos privados de Sir Everard. La caja fuerte fue forzada, se robaron documentos. Hubo una inhalación colectiva. Poirot recorrió la habitación con la mirada. Esto no fue un acto casual. Fue obra de alguien desesperado, alguien que buscaba ocultar una verdad que Sir Everard dejó tras de sí. Levantó la caja con delicadeza. Entre estos documentos había cartas, cartas que angustiaron profundamente a Sir Everard en los días previos a su muerte. Lady Clarissa habló primero con voz aguda. «Esto es indignante. ¿Cómo puedes acusar?» Poirot levantó una mano. «No acuso a nadie, todavía». Se giró ligeramente. «Pero considere, si esas cartas amenazaran la reputación de alguien, la fortuna de alguien, el futuro de alguien, ¿no harían todo lo posible para recuperarlas?» Dejó la pregunta en el aire. «Roger». Felton se movió inquieto. La señora Marsh jugueteó con sus guantes. Daphne Hensley estaba sentada muy quieta, con el rostro pálido y serio. Poirot continuó. La caja fuerte no se abrió con habilidad. Fue un acto de pánico. Fijó su mirada en Lady Clarissa. «Señora, usted tiene las llaves del estudio. Quizás... ¿Notó algo inusual ayer por la tarde?» Ella lo miró a los ojos desafiante. «No». «¿Y usted, señor Felton?» Felton dudó un momento y luego dijo con cautela. «Estuve en la oficina de la finca casi toda la noche. No me acerqué al estudio». Poirot asintió pensativamente. «Y sin embargo», dijo suavemente, «alguien lo hizo». Se volvió hacia Merryweather. «Merryweather, eres leal y observador. Patrullas la casa por la noche. ¿Notaste alguna actividad extraña?» El mayordomo se movió, incómodo. «Escuché pasos, señor, cerca del estudio, alrededor de la medianoche». «¿Y viste quién era?» Merryweather vaciló. «Era la señora Marsh», dijo al fin, luciendo profundamente infeliz. «La vi salir del pasillo de la sala de mañana, dirigiéndose hacia el estudio». Todas las cabezas se volvieron bruscamente hacia la señora Marsh, que se puso pálida como un papel. «Jopis no podía dormir». Ella lloró. «Estaba caminando. No toqué la caja fuerte». Poirot dijo amablemente. «Sin embargo, tenía usted un motivo, señora. Temía la ruina financiera si aparecían secretos, quizás relacionados con deudas, obligaciones o fideicomisos». La señora Marsh se retorció las manos. «No fui yo, no lo fue». Poirot la miró durante un largo momento y luego dijo suavemente, «Tal vez no, pero la mente cuando está acorralada puede actuar irracionalmente». Se volvió hacia el grupo. «No, mes amis. La persona que forzó la caja fuerte era más inteligente que eso. Esperaron una oportunidad cuando la casa estaba inestable. Necesitaban tiempo y privacidad». Su mirada se dirigió a Roger Felton. «Usted, señor, tenía ambas cosas. Trabajaba solo en la oficina de la propiedad, lo suficientemente cerca del estudio para actuar sin testigos». Felton abrió la boca para protestar, pero Poirot levantó un dedo. «Y, sin embargo», continuó, «ni siquiera tú habrías actuado tan torpemente a menos que estuvieras impulsado por el miedo». La voz de Poirot se redujo a un murmullo bajo, casi hipnótico. El reloj, las cartas, las disputas financieras, todos son hilos del mismo tapiz. Se acercó a la mesa. «Y les digo esto, el robo de la caja fuerte no se cometió para proteger la riqueza. Se cometió para ocultar una traición. Se hizo un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo». Poirot recogió la caja de cartas bajo el brazo. «Estudiaré estos documentos con mucha atención», dijo. «Y cuando lo haga, sabré quién de ustedes es el arquitecto de esta maldad». Él sonrió levemente.
y cuando lo sepa, no quedará ningún lugar donde esconderse. Esa noche, Hensley Hall cayó en un silencio denso e incómodo. La familia se había dispersado y cada miembro se refugiaba en la intimidad de sus habitaciones, o en la soledad de su propia culpa. Poirot, sin embargo, permaneció despierto, revisando meticulosamente las cartas rescatadas en el estudio de Sir Everard a la tenue luz de una única lámpara con pantalla verde. Afuera, la niebla presionaba contra los cristales, suave e implacable. Hastings, mientras tomaba un whisky junto al fuego, observaba a Poirot con una mezcla de asombro e impaciencia. —¿Encontraste algo, viejo? —se aventuró a preguntar después de un largo silencio. Poirot no levantó la vista. —Paciencia, Hastings. La verdad es que ella es como un pájaro tímido. Si corres hacia adelante, ella se va volando. Debes esperar, observar y pensar. Colocó 3 documentos sobre el escritorio en una fila ordenada. Todos tenían la misma marca de agua gruesa y la misma dirección de Londres. Señaló con precisión. Observa, mon ami. Las 3 cartas se refieren al patrimonio. Más precisamente se refieren a deudas. Hastings se enderezó. ¿Deudas? Pero pensé que Sir Everard simplemente estaba tenso. Poirot sonrió levemente. Un eufemismo muy inglés, Hastings. De hecho, se estaba ahogando. Hipotecas, impuestos no pagados, préstamos silenciosos sobre la tierra. La situación financiera de Sir Everard era catastrófica. Hastings silbó suavemente. Poirot golpeó un sobre. Y aquí, la carta más interesante de todas. Una notificación de un abogado de Londres que representa a un grupo de acreedores. Un recordatorio cortés pero firme de que, a menos que se acordara el pago inmediato, se iniciarían procedimientos formales. Se reclinó hacia atrás, con las yemas de los dedos juntas. Sir Everard no tenía intención de permitir que eso sucediera. Planeaba vender partes de la propiedad, pero lo retrasó, tal vez esperando otra solución. Y entonces, alguien se enteró de la amenaza. Hastings frunció el ceño. ¿Pero quién? La simia. Sonrisa de Poirot se hizo más profunda. Ah, Hastings, ahí es donde entran en juego las pequeñas células grises. Se levantó y se acercó al reloj de pie. ¿Recuerdas, mon ami, el reloj que dio marcha atrás? Por supuesto. Poirot se acercó y examinó los pequeños arañazos, casi invisibles, cerca del mecanismo de cuerda del reloj. Mire de cerca. Alguien manipuló el engranaje interno. Trabajo tosco, pero efectivo. El reloj, cuando se le dio cuerda incorrectamente, invirtió la secuencia de sonería. Se giró con expresión aguda, y sin embargo el reloj había sido revisado recientemente. Estaba en perfecto estado de funcionamiento. No hay manera posible de que tal inversión pueda ocurrir naturalmente. Hastings asintió. Es decir, alguien lo saboteó deliberadamente. Exactamente. ¿Y por qué? Para crear confusión, para distraer la atención en el momento crucial. Poirot se enderezó. Ahora Hastings piense. ¿Quién en la casa sabría lo suficiente del funcionamiento del reloj como para manipularlo sin destruirlo? Hastings pensó mucho. ¿Felton? Es práctico. Poirot asintió. Es cierto, pero hay otro. Merryweather, el mayordomo que le da cuerda todos los domingos. Los ojos de Hastings se abrieron como platos. ¿Crees que Merryweather lo manipuló? Poirot sonrió enigmáticamente. Creo que Merryweather sabe algo que aún no nos ha dicho. A la mañana siguiente, Poirot llamó a Merryweather en privado al estudio. El mayordomo entró, tranquilo y mesurado, aunque una leve capa de sudor brillaba en su sien. «Monsieur Merryweather», empezó Poirot amablemente, «es usted un hombre de hábitos y de precisión. Cuida el salón como si fuera suyo».
Merryweather se inclinó levemente. «Me esfuerzo por servir, señor. Y sin embargo», continuó Poirot, «el reloj, una pieza muy importante del legado del salón, fue manipulado. ¿Y usted no notó nada?» El mayordomo se puso rígido casi imperceptiblemente. Poirot se acercó y bajó la voz. «Creo, señor, que usted se dio cuenta de todo». La garganta de Merryweather se movió una vez, 2 veces. Él miró hacia otro lado. «Sirvo». «Al salón, señor», dijo finalmente en voz baja. Poirot asintió. «¿Incluso cuando la verdad es inconveniente?» Los labios de Merryweather se estrecharon. «Hay lealtades más profundas que la verdad», Poirot suspiró. «Esas lealtades son admirables pero peligrosas». Hizo una pausa. «Dime, Merryweather, la noche que murió Sir Everard, ¿viste quién entró en el salón antes de que sonara el reloj?» Merryweather dudó un momento y luego negó con la cabeza. «No lo vi, señor, pero lo oí». «¿Escuchó?» Voces, alzadas, enojadas, la de un hombre y la de una mujer. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Las voces de quién? Merryweather tragó. La señorita Daphne y el señor Felton. Poirot se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Merci, Merryweather. Han sido de gran ayuda». Despidió al mayordomo y luego se volvió hacia Hastings, que había estado escuchando desde una distancia respetuosa. Felton y Daphne discutiendo, minutos antes de que el reloj retrocediera. Muy sugerente, ¿no es pas? Hastings parecía preocupado. «Pero Daphne encontró el cuerpo. Seguramente no lo haría». Poirot levantó un dedo. «No, mon ami. Ella está involucrada, sí, pero no de la manera que crees». Se acercó al escritorio y golpeó las letras. La ruina financiera de Sir Everard era un secreto conocido por pocos. Sin embargo, alguien temía exponerse lo suficiente como para robar estos documentos. Dio un golpecito al reloj. «Y alguien diseñó una distracción para ganar tiempo». Se dio unos golpecitos en la sien. «Y alguien, tal vez el mismo alguien, utilizó el vínculo de Daphne con Peter Mallory para crear influencia». Hastings frunció el ceño. «¿Aprovechar?» Poirot asintió. «Imagínese, Hastings, Sir Everard amenaza con desheredarlo. Las tensiones aumentan. Pero ¿y si alguien usara la situación para enmascarar su propio crimen mucho más grave?» Hastings se quedó mirando. «¿Quieres decir que Daphne fue engañada?» Poirot sonrió levemente. «Quizás no fue una trampa, pero ciertamente se explotó». Poirot pasó el resto de la mañana reconstruyendo minuto a minuto el último día de la vida de Sir Everard, construyendo una línea del tiempo tan precisa como un reloj suizo. Señaló 9. Concluyó la cena. Sir Everard se retiró al salón. 9:30 h. El personal observó a Sir Everard solo. 9:45. Voces elevadas. Felton y Daphne, cerca del salón. 20:00. El reloj dio la vuelta al revés. Sir Everard encontrado muerto. Entretanto, en algún momento de esos 15 minutos cruciales, se había desarrollado el crimen. Poirot, con la mente afilada como el filo de una navaja, vio por fin su forma. No fue un crimen pasional, fue un crimen de cálculo. Y el reloj, pobre reloj tonto, no había anunciado la muerte accidentalmente. Le habían hecho mentir. Esa noche, Poirot envió invitaciones discretas. La reunión final estaba próxima. Los reuniría a todos, los culpables, los inocentes, los asustados, y pieza por pieza desvelaría el tapiz del engaño, pero primero necesitaba una confirmación final. Volvió hacia Hastings con un brillo en los ojos. «Mi amigo, necesito tu ayuda». «Lo que sea, Poirot». Poirot sonrió. «Bien, debemos hacer una visita al abogado del pueblo. Es hora de que sepamos qué pretendía realmente Sir Everard la noche en que murió». Golpeó el reloj con cariño al pasar. «El tiempo, Hastings,
El tiempo y la verdad siempre avanzan juntos. La citación se envió discretamente, con notas escritas a mano colocadas en bandejas de plata y entregadas a cada miembro de la casa por la mano enguantada de Merriweather. A las 7 de la tarde, todos estaban reunidos una vez más, esta vez en el gran salón de baile de Hensley Hall, una sala cavernosa cuya descolorida grandeza solo agudizaba la tensión que crepitaba en el aire pesado. Los grandes candelabros, apagados durante mucho tiempo por el polvo, habían sido encendidos para la ocasión, proyectando rayos de luz que parecían casi acusatorios cuando caían sobre los rostros reunidos. Poirot estaba ante ellos, sereno y meticuloso como siempre, su traje gris impecable, sus bigotes lo suficientemente afilados como para perforar las mentiras que se aferraban a la habitación como telarañas. «Mesdames, messieurs», comenzó. Su voz sonaba claramente en la cámara abovedada. «Les agradezco que me hayan complacido una vez más. Los he invitado aquí porque el asunto de la muerte de Sir Everard llega a su fin». Una oleada de inquietud recorrió al grupo. Poirot señaló suavemente el alto reloj de pie que vigilaba la entrada, con las manecillas congeladas todavía en las 8. «El reloj», dijo en voz baja. «Las cartas, la caja fuerte, las deudas, los argumentos. Cada uno es un hilo, solos, sin sentido, juntos tejen un tapiz muy revelador». Hizo una pausa dramática. «Y ahora, mes amis, permítanme reconstruir la secuencia de los acontecimientos de la noche de la muerte de Sir Everard. Los miembros de la familia, Lady Clarissa, Daphne, Felton, la señora Marsh, el doctor Grimstone y Merriweather lo observaron atentamente, cada uno con un tono diferente de temor o desafío en sus rostros. Poirot se dirigió al centro de la habitación. Aproximadamente a las 7, la cena concluyó. Sir Everard se retiró al salón. Estaba preocupado, distraído, agobiado por la ruina financiera, y por algo más. Levantó un dedo. Había decidido cambiar su testamento. Los jadeos resonaron por el pasillo. Poirot asintió. Oui, tenía la intención de vender parte de la propiedad para saldar sus deudas y asegurar la supervivencia de la familia. Pero también tenía la intención de desheredar a la señorita Daphne Hensley si ella se negaba a poner fin a su vínculo con Peter Mallory. Daphne se sonrojó, pero no dijo nada. Poirot continuó tranquilamente. Aproximadamente a las 19:45 se oyeron voces, una discusión. Merriweather presenció la escena, aunque no la vio. Las voces eran las de la señorita Hensley y Roger Felton. Todas las miradas se volvieron hacia Felton, quien se puso rígido pero no habló. Poirot se permitió una pequeña sonrisa. Felton, el leal administrador de la propiedad. O eso parecía. En verdad, Monsieur Felton tenía sus propios planes. Quería adquirir la propiedad a bajo precio, mediante una ejecución hipotecaria, con el pretexto de salvarla. Pero para eso, Sir Everard tuvo que caer. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Poirot prosiguió implacablemente. Felton conocía las deudas. Sabía que Sir Everard pronto vendería la tierra que él mismo codiciaba. Tierra que deseaba controlar personalmente. Pero si Sir Everard moría antes de formalizar la venta y la propiedad colapsaba debido a las deudas, Felton podría comprarla poco a poco por una fracción de su valor. El rostro de Felton estaba pálido ahora, con líneas sombrías. La voz de Poirot se endureció. Así que, amigo mío, ideó un plan. Creó una distracción, las campanadas invertidas del reloj de pie, un espectáculo diseñado para llamar la atención en el preciso momento en que Sir Everard sería encontrado muerto. Una muerte que pareciera natural, quizás con una dosis de veneno convenientemente administrada, como insinuó el doctor Grimstone. Grimstone se puso rígido pero no dijo nada. Poirot señaló al médico con la cabeza.
Doctor Grimstone, no lo acuso, pero su conocimiento de los venenos le dio la idea a nuestro asesino. La digital, tal vez, se deslizó en la bebida de Sir Everard después de la cena, sutil, efectiva y aparentemente natural. Poirot se volvió hacia Felton, pero el plan era imperfecto. Sir Everard, desconfiado y cuidadoso, ya había preparado un nuevo testamento y nuevos acuerdos con su abogado. Tenía intención de firmarlos al día siguiente. Poirot levantó la maltrecha caja de madera que contenía las cartas. Y así, después de la muerte de Sir Everard, Felton se dio cuenta de que todavía había documentos que podrían exponer el verdadero estado de la propiedad y sus motivos. Por lo tanto, forzó la apertura de la caja fuerte, buscando la correspondencia que lo destruiría. Felton abrió la boca, pero Poirot lo interrumpió con un gesto brusco. «Hay más. Durante tu confrontación con la señorita Daphne, hábilmente le echaste la culpa a ella, sabiendo que una heredera desheredada sería un excelente chivo expiatorio». La voz de Poirot se convirtió en un susurro acerado. «Pero subestimaste una cosa». Las manos de Felton se apretaron a los costados. Poirot se acercó. «Subestimaste a Hércules Poirot». Durante un largo instante, la habitación quedó en completo silencio. Entonces la voz de Lady Clarissa, temblorosa de rabia y miedo, rompió el silencio. «¿Es esto cierto, señor Felton?» Felton la miró, moviendo la mandíbula, y luego soltó una breve carcajada sin humor. «Es bastante cierto», dijo con amargura. «La finca es una reliquia podrida. La habría salvado, modernizada, la habría llevado al siglo XX. ¿Por asesinato?» Daphne lloró. Felton dirigió una mirada muerta hacia ella. «Por necesidad». Poirot meneó la cabeza con tristeza. «La necesidad de la codicia, señor». Hizo un gesto a Hastings, que había estado esperando en la puerta con 2 policías uniformados, llamados silenciosamente desde el pueblo ese mismo día. Felton no dijo nada mientras los policías avanzaban. Simplemente enderezó los hombros y se dejó llevar. Cuando los ecos de los pasos de Felton se desvanecieron, Poirot se volvió hacia la conmocionada casa. «Debo disculparme, mes amis, por la angustia que ha causado esta investigación, pero la verdad es que ella es una amante severa». Lady Clarissa se dejó caer en una silla, con el rostro pálido. La señora March lloró en silencio. Daphne permaneció rígida con lágrimas brillando en sus ojos. Poirot se suavizó. «Señorita Daphne, ha perdido mucho, pero ahora es libre para vivir como quiera». Ella le dedicó una pequeña y rota sonrisa. Poirot inclinó la cabeza. Y así, Hensley Hall se salva de la ruina y de algo peor. Miró el reloj, todavía congelado en las 8, y el reloj que dio la vuelta al revés ya no te molestará más. Hizo una leve reverencia y luego le ofreció el brazo a Hastings. «Ven, mon ami, nuestro trabajo aquí está hecho». Y juntos partieron, dejando el antiguo salón con sus recuerdos y su futuro. A la mañana siguiente la niebla se había disipado en Hensley Hall, pero en el interior aún persistía una niebla más espesa, una niebla de conmoción, incredulidad y la inquietante certeza de que la traición había caminado muy cerca entre ellos. Poirot, como siempre, era un madrugador. Se sentó en la sala del desayuno, consumiendo en silencio un plato perfectamente simétrico de tostadas y mermelada, mientras Hastings miraba malhumorado por la ventana. «Debo decir, Poirot», murmuró Hastings, «que la cosa todavía parece increíble. Felton, de todas las personas, debí jurar que era el más digno de confianza de todos». Poirot untó la mermelada con meticuloso cuidado. «Así es, Hastings. Pero como te he dicho tantas veces, las apariencias engañan. Es de naturaleza humana confiar en la fuerza y la eficiencia. Sin embargo, muy a menudo,
Cuanto mayor es la apariencia de confiabilidad, mayor es la ambición oculta debajo de ella. Dio un pequeño y delicado mordisco a la tostada. Y la ambición, mon ami, ella es una maestra feroz. Hastings sacudió la cabeza, todavía luchando por asimilarlo. Pero el reloj, las campanadas invertidas, qué toque tan extraño. No puedo entender por qué era necesario. Poirot se secó la boca con la servilleta y se reclinó. No fue simplemente una floritura dramática, Hastings. Felton necesitaba una distracción precisa. Piensa, las campanadas invertidas crearon confusión sobre el momento mismo de la muerte. Si hubiera sido necesario discutir sobre la hora exacta en que murió Sir Everard, Felton podría haber sembrado dudas infinitas. Era un seguro. Él sonrió levemente. Pero también la guerra psicológica inquietó a los testigos, perturbó los recuerdos, debilitó la certeza. Una táctica inteligente, pero en última instancia inútil. Hizo una pausa y su mirada se agudizó, y tal vez un poco de vanidad. Felton se creía demasiado inteligente para ser atrapado. Hastings miró a Poirot con admiración. «¿Y lo viste todo?» Poirot levantó una mano en modesta protesta. «No, mon ami. Observé, escuché, dejé que la mente culpable se revelara». Tomó un sorbo de su café. «Y ahora, por favor, una inspección final del estudio antes de partir. Creo que aún queda un pequeño asunto por resolver». El estudio, todavía sombrío y desordenado por el asalto anterior, los esperaba. Poirot se acercó inmediatamente a la caja fuerte, se arrodilló y la inspeccionó detenidamente. «Verá, Hastings, es muy curioso». «¿Curioso?» Poirot señaló una leve marca en el suelo de madera junto a la caja fuerte. Una pequeña marca semicircular. Alguien colocó aquí temporalmente un objeto pesado, algo con bordes curvos. Se movió rápidamente hacia el otro lado de la habitación e hizo un gesto hacia el reloj. «Observa. La base del reloj de pie coincide exactamente». Hastings se quedó mirando. «¿Quieres decir que el reloj fue movido?» «Brevemente», dijo Poirot. «Lo suficiente para acceder a sus engranajes internos sin llamar la atención. Fue manipulado en esta habitación antes de ser devuelto a su lugar». «¿Pero por qué moverlo?» Poirot sonrió. «Porque Felton, a pesar de lo astuto que era, no quería arriesgarse a llevar herramientas abiertamente por la casa. Planeó todo cuidadosamente. Sabotea el reloj, administra el veneno, prepara el escenario y luego espera. Golpeó suavemente el reloj. Pero el reloj no me mintió. Habló muy claramente». Más tarde ese día, Poirot solicitó una reunión final con Lady Clarissa y Daphne Hensley para cerrar formalmente el asunto. Se encontraron una vez más en la sala de la mañana. La luz del sol entraba oblicuamente a través de las altas ventanas y reflejaba la plata vieja. Lady Clarissa estaba sentada, rígida y pálida. Daphne, por el contrario, parecía frágil pero aliviada, como si le hubieran quitado un peso opresivo de sus delgados hombros. Poirot hizo una reverencia formal. «Señoras, deseo ofrecer mi más sentido pésame. El fallecimiento de Sir Everard, aunque trágico, ha expuesto un gran peligro, pero también ofrece una oportunidad de renovación». Lady Clarissa habló con voz quebradiza. «Habrá escándalo público», Poirot reflexionó. «Habrá cierta atención inevitable, señora, pero Felton ya ha confesado mucho. Las autoridades no tienen motivos para perturbar más su casa, siempre que no haya complicaciones adicionales». Él sonrió gentilmente. «¿Y confío en que no habrá ninguno?» Lady Clarissa asintió brevemente. Daphne se levantó de su asiento y avanzó impulsivamente hacia Poirot. «No puedo agradecerles lo suficiente», dijo. «Me salvaste de la ruina, de que me culparan por algo que no hice.
Poirot volvió a inclinarse y sus ojos brillaron. «Non, señorita. Fue usted quien se salvó siendo fiel a su corazón». Se enderezó las esposas. «Y ahora, si me disculpan, Hastings y yo debemos tomar el próximo tren a Londres». Dudó. «Ah, y si me permites un consejo». Ambas mujeres se volvieron hacia él atentamente. «Ajusten los relojes del salón», dijo, «que sigan adelante en su curso natural. Hay que permitir que el tiempo, una vez torcido, sane». Se quitó el sombrero y con una última y cortés reverencia se marchó. Mientras el taxi avanzaba traqueteando por el largo camino hacia la estación del pueblo, Hastings se volvió hacia Poirot con un suspiro de satisfacción. «Sabes», dijo, «hay algo casi poético en ello». Poirot enarcó una ceja. «¿Poético?» «Sí», dijo Hastings con seriedad. El reloj dio marcha atrás. Todo el misterio giraba en torno a que el tiempo salió mal. Y ahora todo volvió a ponerse en orden. Poirot sonrió con indulgencia. «La poesía, mon ami, es la sombra de la lógica. Cuando se restablece el orden, sigue la belleza». Se recostó en el asiento, y en cuanto a Felton, permitió que su ambición superara su cautela. Ese es siempre el comienzo de la derrota. Hastings asintió pensativamente. ¿Y Hensley Hall? Poirot miró por la ventana, donde la gran fachada de piedra se estaba desvaneciendo nuevamente en la niebla. «Perdurará», dijo en voz baja. «Quizás no en el gran estilo de antaño, pero quizás mejor. Renacer bajo nuevas esperanzas». Cerró los ojos brevemente, saboreando el momento. «El asunto del reloj que dio marcha atrás, Hastings, está concluido». Hastings sonrió. «Y una vez más», dijo con orgullo, «las pequeñas células grises triunfan». Poirot se rió en voz baja. «Como siempre deben hacerlo, mon ami. Como siempre deben hacerlo». Y el taxi avanzó a toda velocidad, alejándolos de Hensley Hall y llevándolos hacia su próxima aventura. El pequeño tren se alejaba de Sussex, abriéndose camino a través de Minbusington, campos todavía cubiertos de niebla. Dentro del compartimiento de primera clase, Poirot estaba sentado frente a Hastings. El carruaje se balanceaba suavemente y el apagado ruido de las ruedas proporcionaba un relajante telón de fondo. Durante un rato, ambos hombres se contentaron con ver el campo pasar en silencio. Entonces Hastings, con el aire de un hombre incapaz de contenerse, se inclinó hacia adelante con impaciencia. «Poirot», dijo, «tienes que decirme, de verdad, en qué momento saber. ¿Fue Felton?» Poirot sonrió con indulgencia y se ajustó los puños de su inmaculado traje gris. «Amigo mío, no es tan simple como un solo momento. La detección es un mosaico, no un relámpago. Es el ensamblaje de hechos pequeños, aparentemente triviales, hasta que revelan el patrón mayor». Juntó los dedos bajo la barbilla. «Pero sí, insistes muy bien. El reloj fue el primer susurro». «¿El reloj?», repitió Hastings desconcertado. «Oui. Verá, el repique invertido fue un acto de astucia, diseñado para perturbar a los testigos y cambiar el enfoque. Solo alguien con acceso y conocimiento podría haberlo manipulado entre la cena y la muerte. Merryweather, quizás, pero Felton, más probable». Se golpeó ligeramente la sien. «Y recuerde, Felton tenía un motivo. El colapso de la propiedad le presentó la oportunidad de adquirirla a bajo precio. Las deudas, los impuestos impagos, todo apuntaba a la desesperación financiera. Pero había otros con motivos», protestó Hastings. «Lady Clarissa, la señora Marsh, incluso Daphne». Poirot volvió a sonreír. «Sí, motivos, pero oportunidad y patrón psicológico. Ese es otro asunto. Lady Clarissa es orgullosa, pero no despiadada. La señora Marsh es tímida, temerosa y no es una mente criminal. Daphne... pobre Daphne. Enfadada, sí, pero impulsiva
incapaz de cometer un crimen tan frío y calculado. Levantó un dedo, pero Felton era organizado, eficiente y sobre todo ambicioso. Mon Dieu, la ambición se filtraba en cada una de sus palabras. Hastings meneó la cabeza con admiración. «Eres increíble, Poirot». Poirot hizo un gesto modesto. «No, soy meramente metódico. Lógica, Hastings, orden y método». Se reclinó con un leve brillo en los ojos, y por supuesto, un cierto aprecio por las imperfecciones de la naturaleza humana. El tren redujo la velocidad al acercarse a una pequeña estación, rural. Poirot miró por la ventana y suspiró satisfecho. «Ah, Hastings, qué bueno es dejar atrás el pesado aire de la tragedia. Hemos cumplido con nuestro deber. Se le ha hecho justicia». Hastings asintió con gravedad. «¿Qué crees que pasará con la propiedad?» Poirot reflexionó. «Creo que Lady Clarissa lo mantendrá unido por un tiempo, al menos por orgullo. Pero el futuro pertenece a los jóvenes. La señorita Daphne lo heredará eventualmente. Y tal vez con la guía de un marido abogado, sabio sonrió con picardía. Renovará la fortuna de Hensley Hall. ¿Y Felton?», Hastings preguntó en voz baja. La expresión de Poirot se endureció. «Será juzgado. Su confesión no garantiza escapatoria. Con el tiempo, pagará con su libertad y su ambición habrá destruido no solo a él mismo, sino también el sueño que buscaba realizar». Sacudió la cabeza lentamente. «Ese es el destino de aquellos que confunden la astucia con la sabiduría». El tren se detuvo bruscamente. Poirot se levantó con gracia y recuperó su pequeña maleta. «Ven, Hastings, Londres te espera. Y quizás un agradable almuerzo en Simpsons». Hastings se iluminó visiblemente. «Espléndida idea, viejo amigo». Cuando bajaron a la plataforma, la luz del sol otoñal se abrió paso brevemente entre las nubes, esparciendo rayos dorados por el paisaje. Poirot hizo una pausa e inhaló profundamente el aire fresco. «¿Sabes, Hastings?», dijo pensativamente, «hay algo en la campiña inglesa que siempre me llama la atención». «¿Oh? ¿Qué es eso?». Poirot sonrió. «Es la apariencia de una paz eterna que esconde infinitos secretos debajo». Hastings se rió entre dientes. «Bueno, si Inglaterra necesita algo, eres tú quien debe descubrirlo». Poirot se encogió de hombros modestamente. «Tal vez, mon ami. Pero incluso Hércules Poirot a veces debe hacer descansar las pequeñas células grises». Se dio unos golpecitos afectuosos en la sien y se volvió hacia la comisaría, con el paso ligero y el espíritu alegre. Para Poirot, la justicia no era una carga. Era el orden natural del universo, restaurado una vez más por la paciencia, el intelecto y la lógica infalible de la locura humana. Y a medida que la niebla se retiraba y el día se aclaraba, Hércules Poirot, el mejor detective del mundo, seguía caminando, siempre listo para el siguiente enigma que el mundo imperfecto e infinitamente fascinante podría plantearle.